sobre elementos que normalmente utilizamos en refrigeración y refrigeración industrial. Elementos, componentes, ¿sí? Que van adornando o que son necesarios para el funcionamiento, automatización de lo que son recipientes, tanques, controles, compresores, cosas que usamos normalmente en refrigeración industrial. ¿Y qué es lo que hacen? Después veremos dónde las colocamos y para qué. Pero ahora lo que vamos a mencionar simplemente es qué cosas utilizamos y cuál es el criterio, el aspecto que tienen esos elementos, ¿m? Cuál es la función que cumplen esos elementos y además después veremos qué es lo que, dónde las utilizamos y el porqué de las razones. Bueno, y recuerden, unidad 4 era de lectura, es más bien informativa, pero obviamente forma parte de todo lo que es los fluidos refrigerantes que utilizamos. Bien, por eso básicamente, no sé si tuvieron oportunidad de leer algo, las personas que me están escuchando, ¿no? Pero bueno, un poco, si no hay consultas sobre eso, tal cual quedamos, avanzamos. ¿Qué cosas utilizamos siempre a montones en las instalaciones frigoríficas? Bien, válvulas, válvulas de cierre, válvulas de bloqueo. ¿Qué son estas válvulas? Bueno, en definitiva son válvulas de paso, ¿bien? Que se colocan en serie, intercalando en las cañerías, en las líneas, simplemente para cerrarlas, obstruir en forma manual líneas de fluido refrigerante, sean fase líquida, sean fase gaseosa o lo que fuese. Donde nosotros entendamos que tenemos que colocar válvulas de bloqueo, válvulas de cierre, de manuales, son de comando manual, mediante un volante, las utilizamos. Estas válvulas, básicamente, se seleccionan por tamaño, ¿sí? Por clasificación, de el diámetro de la cañería donde la vamos a poner. O sea, la válvula ya viene de los diámetros de cañería comerciales, ya sean de cobre, ya sean de acero, que existen comercialmente. ¿Bien? Son de apertura o cierre total, o si las dejamos a medio camino, obstruimos relativamente el paso, pero básicamente son o las tenemos cerradas o las tenemos abiertas. Son de construcción de acero, especialmente diseñadas para fluidos frigoríficos, o sea, mínimamente soportan presiones de diseño de 30, 40 bares, todas. Son normalmente de cuerpos de acero y elementos compatibles con acero, fundición, acero inoxidable. Tienen un obturador móvil con el volante para cerrar la circulación del fluido, en este caso como yo se la estoy indicando con el movimiento de la mano. Vienen para construcción en línea o a 90 grados. Su cierre es mediante un cono con un anillo, normalmente de teflón, que apoya sobre un mecanizado cónico, ¿verdad? O sea, son válvulas relativamente sencillas, no complejas en su construcción. Estas válvulas vienen diseñadas para cañerías de acero, como las que ustedes están viendo acá, o también vienen válvulas especiales para cuando trabajamos con cañerías de cobre. Bien, normalmente las más utilizadas para esto son las de media vuelta, o sea que estas válvulas son de cierre de bola interiormente y son de cierre rápido, o sea de media vuelta, similares a lo que son las válvulas de agua, esféricas. Bien. Estas válvulas, que son de acero, son compatibles para trabajar con cualquier tipo de refrigerante, ya sea amoníaco o refrigerantes halogenados, los denominados de marca Freon, por decirlo así. En cambio, estas que son de aleaciones de cobre, únicamente son compatibles con refrigerantes halogenados. No son compatibles para utilizar con el amoníaco, porque el amoníaco no es compatible con este material, con el cobre y sus aleaciones. Bien, son válvulas un poco más económicas que las de acero, entonces cuando trabajamos con instalaciones con estos fluidos refrigerantes y por ahí utilizamos caños de cobre, utilizamos este tipo de válvulas, ¿verdad? Y no por ahí la de acero, aunque se pueda utilizar cualquiera. ¿Para qué sirven las válvulas de bloqueo, las válvulas de cierre? Bueno, para
seccionar tramos de cañería, o a veces cuando colocamos algún elemento que tiene que ser abierto a la presión atmosférica, queda independizado o bloqueado por un par de válvulas de cierre, cosa que si yo tengo que desarmar lo que esté en el medio, no tenga que hacer un vaciado importante de la instalación, porque va a ser abierta a la atmósfera, ¿verdad? Bien, entonces son muy utilizadas en gran cantidades en los sistemas frigoríficos. Ya lo veremos cuando hagamos algún diagrama unifilar de cañerías, donde van indicadas todas las válvulas que podemos llegar a utilizar. Entonces, válvulas de bloqueo, válvulas de paso. Decenas de estas válvulas utilizamos en las instalaciones frigoríficas industriales, especialmente cuando son de tamaño, cuando son importantes de capacidades, ¿verdad? Otro tipo de válvulas importantes que se utilizan son las válvulas de seguridad. ¿Bien? ¿Qué son las válvulas de seguridad? Bien, elementos, pero que su compromiso es liberar, abrirse a un determinado valor de presión donde estén conectadas. Son para proteger los recipientes por algún inconveniente de exceso de presión en ese recipiente que pueda traer inconvenientes de colapso. Entonces son válvulas para proteger a un dispositivo por una presión elevada, un exceso de presión. Estas válvulas en realidad son muy sencillas en su diseño. Tienen una conexión inferior, ¿sí? Y tienen un orificio de pasaje, el cual está obstruido por un asiento, por un obturador, que está comprimido o haciendo o ejerciendo una determinada fuerza de cierre mediante la acción de un resorte. Un resorte que nosotros regulamos a mano a el valor de presión que nosotros querramos controlar. Con lo cual, cuando este dispositivo con una cañería se conecta a un recipiente que tiene presión, cuando ese recipiente alcanza un determinado valor de presión, acá, multiplicada por el área, hará una fuerza ascendente de apertura. Cuando vence la regulación del resorte de cierre, la válvula abrirá y ese valor, ese fluido, pasará y descargará por la cañería esta de salida. Estas válvulas siempre se conectan para descargar refrigerante, de esto estamos hablando, en fase vapor. Por ende, se conectan siempre sobre la parte superior de los tanques, donde existe la fase vapor. ¿Dónde se coloca una válvula de seguridad? Básicamente, en todo recipiente que pueda almacenar fluido refrigerante en fase líquida. Bien. Teniendo esas características, ya es obligación que tenga válvulas de seguridad. Y van montadas, como les dije, del lado donde tome la conexión vapor. Bien. Como esto es una válvula de seguridad, yo no podría conectar esta válvula con un canito roscado al recipiente donde va a proteger su exceso de presión, y acá poner una válvula de bloqueo, una válvula de paso, porque podría venir alguien, cerrar la válvula y no queda en funcionamiento la válvula de seguridad. Es obligación que siempre esté montada una válvula de seguridad. Por eso, en los circuitos de refrigeración es básicamente obligación montar lo que se llama una válvula de seguridad dual. Una válvula de seguridad dual significa que son dos válvulas independientes de seguridad, montadas sobre una válvula de 3 vías. ¿Qué es esto? Una válvula de 3 vías es una válvula que tiene una entrada y tiene 2 canales de salida. Pero yo, mediante un obturador y un eje, que es este, puedo bloquear un canal o puedo bloquear el otro canal. O si gusto,
dejar el vástago en el medio y estar habilitados los dos canales al mismo tiempo. Lo que no puedo hacer nunca es bloquear los dos canales al mismo tiempo. ¿Esto qué hace? Que me permite, bueno, dejar una válvula en funcionamiento y desmontar alguna para revisión e inspección anual, que es obligatoria. Colocarla y volver a hacer lo mismo y sacar la otra, dejando una en operación. Con lo cual, siempre hay una válvula de seguridad protegiendo al equipo. Y esta cañería es la que se suelda o se conecta al recipiente en sí, que va a ser protegido por este juego de válvulas de seguridad. ¿Cómo se seleccionan las válvulas de seguridad? Bueno, es simple y es complejo. Conceptualmente hay que dimensionar el tamaño de la válvula, su tamaño, qué tan grande es, en función de la capacidad de fluido refrigerante que podría llegar a descargar ese recipiente por un exceso de presión para protegerlo. Conceptualmente es sencillo. El tema es quién determina cuál es ese caudal máximo, por decirlo así, cuántos kilogramos por hora de fluido refrigerante tendría que liberar la válvula en un caso de contingencia. Eso en definitiva lo determina el ingeniero especialista en el tema, bien, cómo es. Si no, hay algunas formas de determinar o de calcular el tamaño de la válvula únicamente dependiendo de el tamaño del recipiente que va a proteger, ¿sí? Mediante una ecuación muy simple en donde se calcula el caudal que tiene que liberar esa válvula, ¿bien? En función únicamente del diámetro y del largo del recipiente que tiene que proteger. ¿Esto es palabra santa? No, de ninguna manera. Es una variable de cálculo del caudal máximo. Puede haber otras, pero esta se suele utilizar. Si aparece algo o algún otro criterio que el profesional entienda que es superior a este valor, habrá que echarle mano a la capacidad de contingencia máxima que determina el profesional. Pero da una idea de cuál sería el tamaño que tendría la válvula de seguridad, ¿verdad? Para algunos fabricantes, como en este caso que yo les estoy mostrando, es de una marca que se llama Danfoss, muy conocida, muy importante a nivel mundial, sus válvulas de seguridad obedecen ese caudal de descarga a una ecuación como esta, por ejemplo, que está en función de una constante, un factor que depende del tipo de fluido refrigerante que vaya a ser utilizado, el área, o sea, el área de pasaje de descarga de la válvula, que vendría a ser pi por diámetro al cuadrado sobre 4 de este diámetro que ustedes están viendo acá, ¿sí? El área de descarga, eso. Unos coeficientes y la raíz cuadrada de la presión de descarga, ¿sí? O sea, a qué presión está seteada la válvula, o la diferencia de presión, si gustan, entre la descarga que yo quiero y la descarga de trabajo. Por ejemplo, si yo quiero proteger al equipo, acá, lo que viene conectado acá, que no supere una presión de 18 bares, y esta descarga está a presión atmosférica, un bar, bueno, ese delta P de descarga de la válvula es de 17 bares. Eso estaría representando que ese valor esté de presión. La raíz cuadrada de ese varión diferencial de presión y, en este caso, del volumen específico del vapor en la condición de descarga. Eso me da la capacidad en kilogramos por hora o kilogramos por segundo, kilogramos por hora, que tiene una determinada válvula de capacidad de descarga. Ahora, yo tengo que ver si esa capacidad de descarga, cómo está ese valor que yo necesito comparar con lo que el profesional dice, este recipiente tiene que tener mínimo ese caudal de descarga.
y después yo la válvula la selecciono mediante esto. Pero lo importante es quién determina esto. Puede venir alguien que diga son 900 kilogramos por hora y viene un caído del cielo, ingeniero, que dice son 10, porque no es un experto en el área y pone cualquier cosa. Y terminás seleccionando una válvula que es un elemento re pequeño con respecto a lo que debiera tener, que no va a cumplir su función con la realidad. ¿Bien? Esto es lo que quiero significar, de donde el valor de importancia es quién determina cuál es el valor que yo tengo que considerar para que un recipiente esté correctamente protegido. Pero bueno, un poco anecdótico el tema. Esto es la finalidad que cumple la válvula de seguridad. Bueno, esto se los había explicado. Después, ¿qué otro tipo de válvula se suele utilizar mucho en refrigeración? Válvulas de retención. ¿Bien? ¿Qué es una válvula de retención? Bueno, creo que ya todos lo sabemos. Es una válvula que permite la circulación de un fluido, sea líquido o sea vapor, en un sentido, pero que obstruye, impide la circulación del fluido en sentido contrario. Obviamente, este sentido de circulación siempre va a ir de un lado de mayor presión hacia un lado de menor presión. ¿Bien? Es como si fuese un diodo, en un sentido permite la circulación, en sentido contrario no. Estas válvulas también vienen construidas en materiales de acero. Estos materiales o este tipo de válvulas se selecciona en función de qué? Del tamaño de la cañería donde yo la voy a colocar. Son compatibles para refrigerantes de amoníaco o cualquier refrigerante halogenado, porque sus materiales son compatibles para todo. Pero también tenemos otra válvula similar, que si trabajamos con refrigerantes halogenados y no queremos poner una válvula de este tipo, podemos, dada su compatibilidad, utilizar este otro tipo de válvula de retención. Esta no es desarmable, esta es desarmable. Si yo la quiero desarmar, puedo repararla, limpiarla. Estas no, son estancas. Y ya también vienen determinadas cañerías de cobre, no las puedo utilizar con amoníaco, para todos los diámetros de cañería de cobre comerciales que nosotros utilizamos. A lo mismo que esta, también en sus dos versiones. Acero, compatible para todo el mundo, o de aleaciones de cobre, compatibles únicamente con los refrigerantes halogenados. Para el amoníaco, obviamente no, porque es atacada por ese fluido. Otro tipo de válvulas también utilizamos muchísimo. Bueno, lo que llamamos una válvula solenoide, una válvula servoaccionada. ¿Qué es una válvula solenoide? En definitiva, bien, es un dispositivo, un cuerpo, que mediante un servo, elemento, en este caso un diafragma, bien, que es flexible, mediante una señal externa, como puede ser una bobina eléctrica, que al darle tensión crea un campo magnético, la bobina, actúa un núcleo magnético que hay dentro de una vaina, lo levanta por efecto magnético y al levantarlo permite que este diafragma se mueva, se eleve, se curve y el fluido, sea líquido o vapor, pase a través del asiento y circule hacia el lado de menor presión. Bien, estas válvulas son on-off, o están cerradas, no tienen tensión eléctrica, normalmente cerradas, o si tienen tensión eléctrica, abiertas al 100%. ¿Están abiertas o están cerradas? Bien. Tiene, para el caso que se pueda quemar o dañar una bobina eléctrica, yo ya no tendría forma de, en forma automática,
abrir la válvula, porque no se va a crear ningún campo magnético. En ese caso, vienen provistas con un tornillo, ¿sí? El cual yo, sacando un capuchoncito, le puedo dar torque, giro, y mecánicamente levanto el diafragma haciendo una apertura manual del diafragma, pero queda abierto. ¿Bien? O sea, lo tengo que controlar, por decirlo de esa manera, pero si no tengo una bobina a mano de repuesto y requiero que esta solenoide se abra porque me saca de servicio algún elemento, lo puedo hacer en forma manual. ¿Está bien? Alberto, te van a consultar. Dime. En este tipo de válvulas, vos dijiste que son on-off, obviamente son eléctricas. Sí. Siempre están, cuando tienen tensión, van a estar abiertas siempre. A ver, las válvulas pueden ser normalmente abiertas o normalmente cerradas. ¿Sí? Sí. Esta es normalmente cerrada. ¿Qué quiere decir? Que si no tiene tensión, la válvula está en esta posición, cerrada. El diafragma está en esta posición. Si yo le doy tensión eléctrica, acá en la bobina, a esa altura, se genera un campo magnético. Acá vos ves un núcleo, esto es una vaina antimagnética, enroscada, ¿no? Haciendo hermético todo el interior de la válvula, obviamente. Una válvula antimagnética de acero inoxidable, por decirte igual. Y ahí adentro de esa vainita, que es esto que yo estoy señalando acá, vamos a agrandarlo. ¿Ves? Que está roscado. Sí, sí, se ve perfecto. Adentro de esta vaina hay un cachito de fierro, un núcleo magnético. Acá tiene un resorte chiquitito, resorte de morondanga, que Mm. hace tope acá arriba y hace fuerza hacia abajo. O sea que ese núcleo magnético, ese fierrito, un cachito de fierrito, por decirlo así, siempre está apuntando hacia abajo, cerrando. Cuando yo le doy tensión a la bobina eléctrica, se crea un campo magnético y ese núcleo lo tira para arriba, comprimiendo el resorte. ¿Bien? Lo levanta. Pero al levantarse eso, ¿sí? Abre acá un orificio, un canal, en donde el fluido empuja al diafragma, lo curva al diafragma, porque está agarrado acá de su perímetro, esto es una tela con malla, pero que puede tener esta forma, así, el Bien. diafragmita, lo levanta, cuando pasa eso, el fluido empujándolo de abajo y pasa. Le saco tensión eléctrica, el resortito empuja el núcleo magnético, empuja el diafragma hacia abajo, hace asiento y la válvula queda cerrada. On, off. Acá Perfecto. creo que después había una explicación un poco más detallada, contando todo el speech de cómo es que funciona la valvulita en detalle más pormenorizado. ¿Bien? Bien, perfecto. Gracias. ¿Eso fue lo que querías preguntar? Sí, sí, sí. Bien. Pero las válvulas son normalmente abiertas o normalmente cerradas. O sea, si tiene comando que maneja la válvula, o está abierta o está cerrada. Lo común es que sean normalmente cerradas. Por eso, si se quema la bobina, es como que no le voy a dar tensión nunca. Y la válvula está siempre cerrada, no la abre nadie. La puedo abrir mecánicamente, empujando esto. Bien. ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo se selecciona, por ejemplo, una válvula solenoide? Bueno, uno podría decir, la selecciono en función del diámetro de la cañería donde la voy a conectar. Bueno, pero acá, como son válvulas que regulan en definitiva o pasa un fluido refrigerante a través y comandan algo, no, la selección no es correcto que se haga en función del diámetro de la cañería, porque yo puedo poner una cañería grande porque la necesito, lo cual no significa que la válvula para abrir o cerrar el pasaje tenga que ser grande por obligación. Bien, vamos a ver, a mí lo que me interesa regular o saber qué pasa, en definitiva, es qué cantidad de fluido en fase vapor o fase líquida
tiene que atravesar la válvula para su funcionamiento? ¿Quién va a pasar? Obviamente, ¿qué tipo de refrigerante? ¿Quién es? Y de alguna manera, che, ¿cuál es el caudal másico de ese fluido refrigerante que tiene que atravesar la válvula? ¿Vieron que yo recién hice un montón de cálculos hace un ratito? You are now unmuted. Sí. Bien. ¿Vieron que calculé caudales másicos? You are now muted. Sí. Bien. Y también calculé caudales volumétricos. Esos caudales másicos obviamente van a pasar por cañerías. Y por ahí, en alguna de esas cañerías, yo tengo que poner alguna electroválvula. ¿Por qué? Y porque si quiero cerrar o que esa apertura o cierre de ese paso sea en forma automática, no voy a poner una válvula de paso para mandar un tipo y abrímela, cerrámela cada 5 minutos durante 24 horas. Entonces pongo una válvula automática, comandada, mediante PLC o tablero eléctrico o otros elementos. Bien. ¿Qué tengo que determinar? ¿Qué cantidad de caudal másico tiene que atravesar la válvula? En este caso, supongamos que yo tengo que poner, tiene que pasar por acá líquido refrigerante, o sea, refrigerante en fase líquida. En ese caso, a la solenoide, como va a pasar un líquido refrigerante, le encajo el nombre de solenoide de líquido. ¿Por qué? Porque sé que va a pasar líquido por ahí. En definitiva, toda válvula, sea una válvula de paso, una electroválvula, una válvula reguladora de presión, lo que fuese, toda válvula tiene un coeficiente, ¿no?, que se denomina, para las jergas en el sistema internacional, K sub B. Ese K sub B es como si fuese un coeficiente de descarga que tiene la válvula, un coeficiente de descarga. Ese K sub B significa, ¿no?, esto que ustedes están viendo acá, este coeficiente K sub B, significa los metros cúbicos por hora a los cuales, o sea, una cantidad de metros cúbicos por hora, ¿de quién? De agua, ¿bien? Tal que origina en este dispositivo, entre su entrada y su salida, una pérdida de carga de un bar. ¿Me comprendieron? Sí. Bien. Vamos a hacerlo más simple. Yo agarro cualquier cosa, una válvula de paso, una válvula de media vuelta de agua, este cuerpo de solenoide, cualquier otra cosa, ¿no? Y yo digo, vamos a calcularle el K sub B de este cacharro que tengo en la mano. ¿Yo qué tengo que hacer? Poner agua, hacerla circular, medir la presión de entrada y de salida. Cuando esa caída de presión abierta al máximo sea igual a un bar, medir cuál es el caudal que está circulando en ese momento. A eso lo llamo K sub B, en metros cúbicos por hora. ¿Entendido? You are now unmuted. Bien. Cualquier válvula, cualquier cacharro comercial que se digne de bueno, el fabricante te va a dar el valor de K sub B de ese elemento. Siempre medido con agua, aunque la válvula sea para petróleo, sea para refrigerante o sea para cualquier otro tipo de cosas. Y después, mediante ese dato, si yo sé esto, bien, y yo digo, si en vez de pasar agua va a pasar dulce de leche, por decir una pavada, o otro fluido, un fluido refrigerante en esta válvula, y va a pasar un determinado caudal, ¿cuál es el delta P, la caída de presión que me originaría la válvula para hacer eso?
En definitiva, si yo sé el K sub B de la válvula, puedo saber qué comportamiento va a tener la válvula si paso otro fluido que no sea agua, sea en estado de vapor o sea en estado de líquido, y un determinado caudal. ¿Qué caída de presión me va a originar? O viceversa. Pero sé lo que va a pasar con la válvula. La ecuación que relaciona eso en cualquier tipo de válvula es este caudal, suponete, este K sub B, ¿qué es ahora? Es un caudal de fluido refrigerante. No importa, sea cualquier cosa. Ese caudal en metros cúbicos por hora, ¿sí? ¿Cómo lo puedo obtener? Como el K sub B y la raíz cuadrada de la caída de presión que va a tener la válvula dividido la densidad relativa del fluido que va a atravesar la válvula con respecto al agua. A ver, vamos a aclarar un poco. Yo tengo el K sub B de la válvula. Me da 10. ¿10 qué? Metros cúbicos por hora. Ese K sub B, obviamente, por definición, espérate que miro un poquito esto, está en forma proporcional de el delta P de la válvula dividido, lo voy a poner así con la misma sigla que tiene esto, la densidad específica, la densidad relativa. O podría poner, si gusten, para no complicarla, la densidad. ¿Bien? O sea, este delta P para el caso del K sub B, ¿cuánto vale? Un bar, por definición, ¿no? Del K sub B. Y esta densidad, ¿con qué hice la experiencia? Con agua. Fase líquida. O sea que esa densidad estaría en este valor, ¿verdad? Para el agua. ¿Digo bien? Sí. Ok. Otro valor, este Q sub B, que voy a decir qué caudal me va a representar, qué caída de presión me puede representar un determinado caudal, también va a estar en función de una caída de presión a través de esa válvula y una densidad, le voy a poner 2 acá y 1 a esta, que este es para el agua, también va a estar en forma proporcional a estos valores. Bien, si yo divido este K sub B dividido el K sub B que yo conozco, va a ser proporcional, obviamente, a la caída de presión de este con respecto a la caída de presión de este K sub B, que este es 1. Por eso acá yo lo que pongo es la caída de presión que va a tener directamente la válvula, donde va a estar instalada. Y esta densidad, que la tengo que buscar en función del fluido que va a circular, va a estar dividida por la densidad del agua que ya conozco. O sea que esto va a ser la densidad relativa, sea líquido o vapor, el que pase por acá, pero siempre dividido contra la densidad específica del agua. Por eso acá aparece este término. Entonces, el caudal K sub B va a ser proporcional, Q sub B va a ser proporcional al K sub B por esto que mencionamos acá. ¿Bien? ¿Se comprendió? Sí, excelente.
A ver, yo sé el valor K sub B. Me dicen es 10. ¿10 qué? Metros cúbicos por hora. ¿Bien? Ok. Yo digo, ahora, por esta válvula, si pasan 10 metros cúbicos por hora de agua, tiene un delta P de 1. Ese es el valor del K sub B. Ahora yo digo, ¿qué pasa si circula gasoil, ¿sí? Por esta válvula. Y quiero que cuando circule gasoil tenga una caída de presión de 2 bares. ¿Bien? ¿Qué caudal de gasoil necesito que pase para que cumpla con eso? Bueno, ese caudal que yo quiero averiguar va a ser el K sub B 10 por la raíz cuadrada de el delta P, que vendría a ser 2. Como lo divido por el delta P del K sub B, que es 1, es directamente este valor de caída de presión que yo quiero, 2. Y acá la diferencia de densidades relativas tendría que ser la densidad del gasoil, suponete si es fase líquida, 700 kilos por metro cúbico, dividido la del agua, 1000. Hago la cuentita y me da los metros cúbicos de gasoil, ¿sí? Que generarían una pérdida de carga en esta válvula de 2 bares. ¿Se comprendió? You are now unmuted. Bien, o sea que con ese You are now dato muted. yo sé lo que hace la válvula para hacer cualquier cosa con cualquiera. Muy bien. En definitiva, yo cuando selecciono una válvula, ¿sí? De refrigerante, si yo para una determinada caída de presión, ¿no? Que quiero, calculo cuál es el caudal volumétrico que circularía por esa válvula para obtener esa caída de presión, en función de su caída de presión deseada y la densidad de ese fluido que yo voy a pasar. Si sé el caudal volumétrico, obviamente sé el caudal másico, ¿verdad? Porque sé la densidad que tiene también ese fluido. Lo averiguo, sé con quién estoy trabajando. En definitiva, yo puedo calcular, ¿sí? Cuál es el caudal másico que va a atravesar la válvula. Y para refrigeración, uno cómo selecciona una válvula solenoide. Imagínate que quiero seleccionar una válvula solenoide. Parate que voy a abrir algún otro archivo. Que quiero seleccionar una válvula solenoide, ¿sí? Para ponerla acá. Acá. Antes de esta válvula de expansión. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque quiero que ahí haya una válvula solenoide que se abre y se cierre cuando a mí se me dé la gana. Muy bien. ¿Quién va a pasar por acá? Líquido. ¿Bien? ¿Me siguen? You are now unmuted. Líquido. En You are este now caso, muted. punto 3, ¿no? Simple. Punto 3. Un líquido, alta presión, alta temperatura, macanudo. Circula eso por ahí. Ok. Yo estoy haciendo este cálculo del sistema, hice los cálculos y digo, yo por esta cañería va a circular un determinado caudal másico. ¿Está bien? Ese caudal másico me da tantos kilogramos por segundo. ¿Cómo lo calculé? Y lo calculo yo, que soy ingeniero, porque hice todas esas cuentitas que vieron. Ahora, yo quiero seleccionar una electroválvula para ponerla acá, en esta cañería. Macanudo. Por eso le digo solenoide de líquido, porque es el líquido que va a pasar a alimentar el evaporador, el líquido que se va a expandir también en esta válvula y va a ingresar al evaporador para que se evapore todo. Pero lo estoy poniendo acá, en esta cañería, representativa del punto 3. Bien. Hice los cálculos, calculé el caudal másico. ¿Quién lo calcula? Y yo que soy un ingeniero, yo un tipo que no tiene estudio no me va a hacer los cálculos estos que hicimos nosotros, ¿verdad? Ni de casualidad, macanudo. Entonces, yo quiero que esta válvula solenoide
cuando pase ese caudal másico, ¿sí?, a través de ella, no tenga una pérdida de carga importante, que tenga una pérdida de carga de 0.2 bares, no más de eso, porque no me conviene, no deseo que tenga más de esa pérdida de carga. Bien, ¿cómo la selecciono? Y tengo que hacer toda esta cuenta, ¿sí?, y obtener para un determinado tamaño de válvula, voy viendo tamaños de válvula, cada válvula tiene su K sub B, acá este delta P será de 0.2 bares, y la densidad específica, en función del fluido refrigerante que yo tenga, que es líquido, podrá ser mayor que 1, 1 punto y pico, o 0, y pico. Lo tendré que calcular, ¿bien? Y ver que determinada válvula mínimamente me dé el caudal que yo calculé de este sistema. ¿Me siguieron? You are now Sí. unmuted. Obviamente, pequeño quilombo hacer todo esto, ¿no? Tengo que hacer montones de cosas. Bien, ¿qué es lo que hace el fabricante para facilitarte la You are vida? now muted. Para facilitarte la vida, y que cualquier tipo sin mucho conocimiento pueda llegar a seleccionar la válvula de refrigeración. Macanudo. ¿Qué es lo que hace un fabricante? Acá tiene válvulas de diferente modelo y tamaño, con estos nombrecitos, no importa, son válvulas chiquitas o más grandes, que van aumentando de tamaño. Pero bien, las tiene catalogadas acá. Te pone una tabla para un determinado fluido refrigerante. En este caso, esto es para amoníaco. Y esta tabla está hecha para solenoides denominadas de líquido. ¿Por qué? Porque van a atravesar líquido por su interior. Y toda válvula de líquido que va a atravesar en su interior es porque normalmente está dirigida a realizar ¿qué? La alimentación de un enfriador de líquido, ¿verdad? O de un evaporador. Entonces, sabiendo esto, el fabricante, ¿qué hace? Una tablita, pone para quién es un determinado refrigerante y te pone caídas de presión a través de la válvula. En este caso, de 0.1 bar hasta 0.5 bar. ¿Bien? Caída de presión a través de la válvula. Y para cada válvula, ¿bien?, te pone que tiene una determinada capacidad frigorífica. Esta valvulita con 0.1 bar te dice que tiene una capacidad frigorífica de 17,8 kilowatts. Esta otra grandota, 1933 kilowatts. Si aumenta la caída de presión, más capacidad frigorífica tiene. Y acá nos detenemos un poco y nos empezamos a cuestionar. Che, esto en definitiva es un cacho de fierro, ¿no? Abre, cierra y pasa un fluido. ¿Cómo digo que tiene una capacidad de potencia frigorífica si no está haciendo un pomo esto? ¿Está buena la pregunta? Sí, yo You are diría que now sí. unmuted. You are now muted. Entonces, ¿qué es lo que me está significando el fabricante cuando dice que tiene esa capacidad frigorífica? Ah, pero pará. Siempre toda tablita viene con algo escrito, ¿no? Las capacidades, estos valores de kilowatt que está poniendo, las capacidades están basadas en la temperatura de líquido delante de la válvula de 25 grados centígrados. ¿Qué me querrá decir con eso? Temperatura de evaporación menos 10 grados centígrados. ¿Qué me estará diciendo con eso? Y recalentamiento 0 grados centígrados. ¿Qué me está diciendo con esto? Claro, interpretemos. ¿Qué dije? ¿La válvula dónde va a estar colocada? Acá.
Por eso se llama solenoide de líquido. ¿Bien? Ok. ¿Qué pasa a través de la válvula? A través de la válvula pasa líquido y sale líquido. Nada más. Ahora, pido que abran micrófono para hablar, por favor. Quiero escuchar voces. Si You yo are now digo unmuted. que si conozco el fluido refrigerante, ¿qué va a pasar? Es este. Yo de una tabla sé cuál es la densidad del fluido en una determinada condición, ¿verdad? Sí. Macanudo. Esa condición, el fabricante me está diciendo, che, esto acá está a 25 grados centígrados. Yo puedo pensar que entonces, si va a ser de líquido y la voy a poner ahí, por eso el fabricante le dice solenoide de líquido, es como que esto es la temperatura de condensación, 25 grados centígrados. Es como que yo te estoy diciendo, este punto 3, que es esto, loco, está como líquido saturado a la presión, a esa presión. ¿Bien? Por ende, yo sé, o el fabricante sabe qué temperatura, qué densidad tiene el líquido en esa condición. ¿Se entiende? Por eso pone 25 grados centígrados. Te la voy a hacer corta. Esto es un diagrama presión-entalpía ¿de quién? El refrigerante. Macanudo, 25 grados centígrados. ¿Qué presión tiene? Miren los numeritos acá abajo. Temperatura, presión, entalpía, volumen específico. Me voy a 25 grados centígrados. Parate, ¿eh? Más o menos ahí. Me voy a título 0. Estoy parado ahí. ¿Qué presión tengo? 10 bares. Macanudo. El fabricante lo sabe si me lo está escribiendo. Me dice, ahí lo tenés. Delante de la válvula. ¿Qué significa? Acá. Macanudo. ¿Qué otra cosa dice? Temperatura de evaporación menos 10 grados centígrados. O sea, temperatura de evaporación menos 10 grados centígrados. Esto. ¿Sí? Menos 10 grados centígrados. Me está parando acá. Y sobrecalentamiento, pierdo tiempo con esto porque esto se aplica para todas las válvulas. Y recalentamiento de esto, 0 grados centígrados. El tipo me está diciendo esto. Estás parado ahí. Vapor saturado a menos 10 grados centígrados. ¿Se entiende lo que estoy charlando por ahora? Menos 10 grados centígrados. Sí, sí. Acá. Vamos, vamos a ver qué significa todo esto con los datos que me dice el fabricante. Bien. Teniendo eso, y con un delta P de 0,1 bar amoníaco, el fabricante, usando esto, sabe cuántos metros cúbicos de amoníaco a 25 grados You are now centígrados muted. en fase líquida van a atravesar la válvula para que tenga una caída de presión de 0,1 bar. ¿Estamos de acuerdo? You are now unmuted. Sí, perfecto. Sé el caudal You are now muted. volumétrico que lo va a atravesar, como también sé la densidad del líquido, sé el caudal másico. ¿Sí? You are now unmuted. Sabiendo la densidad del líquido a 25 grados centígrados, acá, donde me estoy moviendo, listo. Sé el caudal másico en definitiva. O sea, sé el caudal másico que va a atravesar esa válvula para producir una caída de 0,1 bar. Ahora, si yo voy a hacer un sistema frigorífico de este tipo, y el tipo me está diciendo temperatura antes de la válvula 25 grados centígrados, y
ese refrigerante que atraviesa la válvula va a hacer esto. Se va a expandir hasta la presión correspondiente a -10 y el compresor la va a aspirar como un vapor saturado. ¿Sí? O sea que voy a tener esta entalpía y voy a tener esta entalpía conocida. Si sé el fabricante el caudal máximo que va a atravesar eso, para esa caída de presión de 0.1 bar, y yo lo multiplico por esta variación de entalpía, que te la estoy escribiendo acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguro o sí sin seguro? Si yo multiplico el caudal máximo por una diferencia de entalpía, ¿qué me da? La potencia, claro. Me da la potencia frigorífica. ¿Me entienden? La potencia frigorífica que tendría el evaporador. ¿Me siguen? Sí. ¿Bien? Me daría la potencia frigorífica que va a tener el evaporador. You are now muted. Y eso es lo que me pone el fabricante con estos datos. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo que poner una electroválvula, una solenoide de líquido, ¿sí? Acá, para este evaporador, y vos me decís, y sé, obviamente, cuál es la capacidad que requiero para este evaporador en kilowatts, con esa capacidad selecciono la válvula solenoide, buscando la capacidad acá. ¿Entienden? Y no tengo que llamar a un ingeniero que me haga un montón de cuentas para que me diga, en vez de la capacidad, che, ¿cuál es el caudal máximo que tiene que atravesar la válvula? Olvídate, tengo que llamar a un ingeniero que me haga una cuenta. Pregunta, entonces vos acá harías el paso inverso a todo lo que, o sea, lo que mostraste recién, cómo sería el cálculo. O sea, Claro. vos con tus kilowatts del evaporador, Claro. entras Y a vos la última ecuación de recién, pero vos ahí, ¿qué vas a claro. tener? El caudal. Y Sacás vos tus. tenés que, obviamente, seleccionar esto. O sea, vos, ¿cómo te llamás? Blas. Blas, vos sos el chango que hizo todas estas cuentas. Vos la hiciste. Ahora, vos sos el fabricante de la válvula. Sé cuál es el K sub B de la válvula. Vos lo sabés. Igual te lo pone, acá te lo dicen, ¿no? Después. Pero entonces, vos agarrás y decís, si va a pasar acá líquido y sale líquido, pasan las mismas condiciones el fluido, no le cambió nada al fluido. Pero si este fluido que atraviesa la válvula, yo te estoy diciendo, o vos me estás diciendo, que va a ser esto, viene de acá y su vida va a terminar siendo esto, ¿sí? Ese caudal máximo lo puedo expresar como una capacidad frigorífica. Claro. Y el tipo que tiene que seleccionar la válvula no me dice cuál es el caudal máximo que atraviesa la válvula. Olvídate, no te lo va a decir nadie, nosotros únicamente, le hacemos las cuentas. Pero el tipo entonces para seleccionar la válvula, ¿qué hace? Se tiene que volver loco. No, hacerle la vida fácil. Calculá, con esta caída de presión, vos sos el fabricante, che, yo te digo, hicimos esta válvula, Blas, ¿no? Este es el Sí. cacho de fierro que tenemos, ensayala. ¿Cuál es el valor de K sub B? Tanto, Alberto, macanudo. Ahora, Blas, si voy a pasar no agua, voy a pasar amoníaco en fase líquida con esta condición de líquido, vos sabés cuál es la densidad que tiene, y te digo, calculame, para 0.1 bar, ¿cuántos kilogramos por segundo tienen que atravesar la válvula? Vos me lo calculás, ¿verdad? Sí. Para 0.2, ¿me lo calculás? Sí, también. Para lo que quiera, vos me lo calculás, Blas. Ahora decimos, che, si es el líquido que atraviesa la válvula, ¿sí? En definitiva, tiene esta opción, pero siguiendo para adelante, va a morir como esto. Todo lo que pasa por la solenoide va a pasar por la válvula de expansión, se va a evaporar y el compresor lo va a aspirar
en esta condición, no le podemos decir al tipo que esa válvula frigorífica, en esa condición, tiene, perdón, esa válvula, ¿sí?, tiene una potencia frigorífica determinada, si es que va a ser esto el líquido, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vos agarras Blas, me haces un par de cuentas y me pones esa capacidad frigorífica. Perfecto. Por decirlo de otra manera, Blas, eso es 17.8 kilowatts. Pero estoy en estúpido, perdón. 17.8 kilowatts. Bien. Tiene que ser igual, Blas, a un caudal másico. Por esta diferencia de entalpía, Blas. Perfecto. Esta, correspondiente, mira, a menos 10, 0%, 0 sobrecalentamiento, mira la entalpía, 1450. Sí. Bien. Menos la de 25 grados. Sí. 1450 menos 322, vamos a hacer la corta. 1128 me da esa diferencia de entalpía. ¿Sí? O sea que el caudal másico es igual a 1128 dividido 17.8 kilowatts. Diferencia de entalpía, caudal másico, parate que estoy viendo alguna cosa. You are now unmuted. Sí, sí, exactamente. You are now muted. El caudal másico sería 17.8, porque me estaba dando cualquier cosa. Dividido 1100, ¿cuánto? You are now unmuted. ¿Alguien se acuerda que había dicho? No, ni idea. Era 1220 menos. Nos fijamos. Menos 10, 1460, ponele. You are 1450, now muted. 1450, menos la de 25 líquido saturado, más o menos, Sí. 320. 1450 dividido 1130. 320. Eso me da 4, oh Dios, 1450 menos 320. Eso me da 1130. ¿Bien? 17.8 dividido 1130 me da 0,0157 kilogramos por segundo. Bien, ese caudal de amoníaco líquido, al pasar por esa válvula, me genera una caída de presión de 0.1 bar. Bien. Ese caudal que vos sacaste recién te da una pérdida de presión de un bar. Exactamente, Bien. exactamente. Obviamente que si tengo una mayor caída, le permito una mayor caída de presión a la válvula, es porque pasa más caudal másico. Si pasa más caudal másico, al multiplicarlo por la misma salto de entalpía, me da una potencia frigorífica mayor, ¿verdad? ¿Se entiende? Es lógico. ¿Está? Bien. ¿Queda claro? Bien. You are now unmuted. Ahora You are now muted. yo voy a seleccionar la válvula. Le digo, che, Blas, muy lindo tu manual, pero yo justamente, mira, no tengo 25 grados centígrados de temperatura de líquido, tengo 35. Y tampoco la quiero hacer evaporar a menos 10, la quiero hacer evaporar a otra temperatura. Bueno, agarra Blas, hace los mismos cálculos y pone unos factores de corrección por temperaturas. ¿Entienden? Y ahí corrige para alguien que va a seleccionar, para diferentes temperaturas de evaporación,
perdón, para diferentes, sí, acá, temperaturas del líquido, ¿cuál es el factor de corrección que tiene que aplicar? ¿Mm? Para la capacidad que uno busca. No es difícil, es sencillo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Más o menos, bien. Y esto por ahí, para una capacidad, me da una válvula que tiene caño de conexión 3/8 de pulgada, y por ello vengo trabajando con una válvula que tiene 1 pulgada, la cañería 1 pulgada, porque tengo mucho recorrido y yo seleccioné cañería de ese tamaño. Está mal seleccionar una válvula solenoide del mismo tamaño de la cañería. Por ahí no me es necesario, pongo una válvula muy grande, no tiene sentido. Bien, entonces este es el criterio. Y esta es la forma de, si lo que atraviesa la válvula viene de acá y va a terminar su vida haciéndole todo esto, le pongo una potencia frigorífica determinada a esa válvula, que está ubicada en ese lugar. En este caso, solenoide de líquido. ¿Bien? Alberto, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso que dijiste recién? Si vos todo tu sistema de cañería lo tenés en 3/4, perdón, en 1 pulgada, y la llave te da que la válvula te da que necesitas. La solenoide que necesito es más chiquita, no es de 1 pulgada. ¿Sí? Claro, y le mandás la más grande y ya está. No, le selecciono la válvula que corresponda. Pero por eso, si tu sistema de cañerías es más grande que la válvula que le correspondería. Sí, no pasa nada, Ey, absolutamente nada. pero ¿cómo la acoplás? Le pones una cupla de reducción. Ah, ¿le podés poner una reducción? No, eso A no ver, te genera ninguna la pérdida, ¿no? válvula tiene una conexión que es de este cañito, Sí. ¿sí? Pero la cañería con que yo vengo es así. Bueno, esto se llama una cupla reducción. De acero, viene así. Sí, sí. Entonces viene, por decirte una cosa, de 1 pulgada a 3/8 pulgadas. Vienen de todas las medidas, ¿eh? Todo viene fabricado ya. Bueno, ¿se comprendió? Y ahí, disculpa, perdón, y ahí con las presiones, ¿cómo te afectan esa reducción? Nada, ínfimo. Ah, bueno. Ínfimo, porque vos esta cañería de 1 pulgada puede tener 100 metros de longitud. Por eso yo puse una cañería grande, porque tengo un recorrido largo y no quiero una Claro. pérdida de carga importante. Ahora, la pérdida de carga de 0.1 bar me lo da la solenoide, pero en esos 20 centímetros que tiene la válvula, o 15 centímetros de largo. Bueno, Está está bien. bien, es así, es una pérdida de carga. Y es la más chiquita que trae la válvula. Y esta cupla de reducción tiene 7 centímetros de longitud. No me va a crear una pérdida de carga mortal. Y la solenoide la seleccioné en función de la capacidad. ¿Puedo poner una de 1 pulgada? Sí. Ahora, cuando vea los precios que tiene la válvula de 1 pulgada con respecto a la otra, te vas a enterar. ¿Y qué mejoré? Nada. Bien. Acá tienen válvulas solenoides. Por la válvula solenoide puede pasar cualquier cosa. Puede pasar vapor a alta presión, a baja presión, líquido, lo que sea. En función de eso la selecciono por capacidad, donde va a estar instalada. Y acá normalmente se le pone un filtro, la válvula tiene una orientación de circulación, siempre para que la válvula funcione bien tiene que ir de mayor presión a menor presión la circulación. O sea, en ese caso, esta parte de la válvula estaría mirando hacia, en el caso que yo estoy hablando, viene del recibidor. Y la salida de la válvula iría apuntando hacia el evaporador, de mayor presión a menor presión se dirige. Bien, un sentido. Normalmente se le pone un filtro para recolectar basura, ¿no? Si viene mugre o algunas partículas con las cañerías y todo eso, bueno, a modo de limpieza y una protección. Normalmente siempre se coloca un filtro. Y como esto se desarma en cualquier momento, como ya dijimos, ¿no? Tengo que limpiar, vino mugre, se obstruyó un poco el filtro, tengo que hacer un mantenimiento, una pequeña reparación, se rompió el diafragma. Bueno, caemos a las fotos estas, ¿no?
estas válvulas solenoides con filtro siempre están independizadas por válvulas de servicio, porque en algún momento yo tengo que desarmar esto. Entonces, no tengo que hacer todo un vaciamiento del refrigerante de toda la instalación, sino que pierdo un cachito de cañería y la bloqueo con válvulas de paso, válvulas de cierre. Bueno, otra válvula muy utilizada, son válvulas reguladoras de presión. Cuando yo quiero regular la presión, ¿no? Quiero mantener una presión determinada en un sistema o en una parte del sistema, ¿qué hago? Coloco lo que se llama una válvula reguladora de presión constante. Esa válvula de regulación de presión constante, a modo de fotito, es una válvula como esta. ¿Ven? Esta es la válvula reguladora de presión. Este es un corte de la válvula, que tiene una flecha, un sentido de circulación y un canal de pasaje, que está cerrado o abierto en función de este disco obturador. Este disco obturador se mueve con todo este conjuntito que ustedes ven acá. Tiene un pistón acá arriba. Todo esto que yo estoy señalando, todo esto es un único elemento armado. Todo este eje y este tapón. Esto es fijo, ¿no? Es el cuerpo de la válvula. O sea que si yo empujara, miren acá, si yo empujara desde ahí arriba este pistón, comprimo este resorte, pero todo este eje se baja, este tapón baja y se abre la válvula para que circule fluido. ¿Se ve? ¿Se entiende? You are now unmuted. Bien. Esta You are now válvula, muted. ¿dónde se coloca? Se coloca para regular una presión constante acá, a la entrada de la válvula y todo lo que esté conectado a la entrada de la válvula, ¿no? Si yo quiero en este sector, haya lo que haya una presión de 2 kilos por centímetro cuadrado y no quiero que haya menos o no quiero que haya más, coloco una válvula reguladora de presión. En este caso se llama válvula reguladora de presión constante. ¿Bien? ¿Y dónde las coloco normalmente? Las coloco acá, a la salida de los evaporadores. ¿Y para qué la coloco ahí? Para regular lo que hay atrás. ¿Y atrás quién está? Normalmente el evaporador, ¿sí? Y bueno, adelante el evaporador, la válvula de expansión. ¿Y por qué? Porque quiero regular la presión de evaporación en forma prolijita. ¿Y para qué quiero regular la presión acá? Porque si regulo prolijamente la presión de transformación de fase, controlo la temperatura de evaporación en forma precisa. ¿Se entendió? Sí. Macanudo. Y esta válvula abre o cierra en función de unos pilotos que se colocan ahí arriba de la tapa. Estos pilotos que van roscados acá, en esta tapa, manejan unos orificios, ¿sí?, que captan el vapor que entra a la válvula, que viene por acá. La válvula está cerrada, acá está cerrada. Únicamente esta válvula se abre si la presión que está acá llega arriba de este pistón. ¿Y por qué digo eso? Porque, observen ustedes, ¿ven este pistón? Bien. ¿Ven que tiene mayor diámetro que este, que cierra la parte de paso de la válvula? Este eje, este tornillo, esta tapa, este eje y todo este conjunto es una pieza sola.
Cuando esto se mueve para abajo, se mueve esto, el eje, esto y este eje. O sea, que si yo empujo desde acá arriba, abro el paso de la válvula. Y este diámetro de pistón es más grande que este. ¿Qué quiero decir? Acá, ¿quién viene? La presión que dije que quiero mantener, ¿verdad? Ya de hecho se la está encajando a este pistón. Que es un tapón. Esto no se mueve sobre un cilindro, pero es un tapón. O sea, esa presión sobre este diámetro ejerce una fuerza para arriba, ¿cierto? Ahora, si esta misma presión, mirá, viene por acá, pasa por acá, pasa por acá, y llega acá arriba, la misma presión, como tiene un diámetro mayor, hace una fuerza más grande que la resistencia que hace esta para pegarlo. Y la válvula se abre. ¿Se entiende? Sí. O sea, que esta válvula se va a abrir si yo permito que la presión que hay acá, que también es la presión que le está pegando a este disco de cierre, empujándolo hacia arriba y que el paso esté cerrado, llega acá arriba. ¿Y cómo hago? Pongo unos pilotos que se abren y se cierran, que comunican el paso de esta presión de entrada de la válvula hasta el pistón superior. Y estos pilotos, que se pueden poner tres, uno acá y uno acá, estos dos están en serie. Por eso se llaman S1 y S2, están en serie. Y este otro está en paralelo. ¿En paralelo con quién? Con estos dos. Por eso se simboliza esta simbología de válvula como el cuerpo de la válvula principal, este símbolo está representando a toda esta válvula. A toda esta válvula. Y acá yo tengo la circulación. Y acá normalmente se simboliza los pilotos. Que ahora los voy a explicar. ¿Esto qué significa? Este simbolito. Que acá arriba puede ir presión, desde acá, si atraviesa estos pilotos, que se llama S1 y S2, o sea, los dos están en serie, o si llega atravesando otro piloto que se llama P, que está en paralelo. ¿En paralelo con quién? Con estos dos. Por cualquier de los dos lazos que esté habilitado, llega presión a la válvula principal a la cabeza y la válvula se abre. Para que pase por este lazo, tienen que estar abiertos estos dos pilotos, porque están en serie. O si está abierto este piloto en paralelo, no importa que estos estén cerrados, si este está abierto, también llega presión arriba de la válvula. ¿Se entendió lo que dije? Sí. ¿Bien? You are now unmuted. Macanudo. Entonces, fíjate, acá por ejemplo, en You are now S1, muted. yo puse un piloto solenoide. O sea, tiene una bobina. Este piloto, que tiene esta forma, acá tiene una rosca, se rosca acá. Este piloto queda roscado acá como lo ven. ¿En la foto? Bien. Si yo le doy tensión eléctrica a este piloto, el piloto se abre y me deja pasar vapor, o fluido, o presión. Por acá, para el otro lado, para S2. O sea, que si este está energizado, pasa presión hasta acá. Ahí en ese piloto, normalmente nosotros ponemos un piloto de presión. ¿Qué es un piloto de presión? Un piloto que está obturado por la fuerza de un resorte que yo regulo. O sea, este piloto yo lo regulo a una presión que quiero que la válvula abra o cierra. Por ejemplo, es el piloto que regulo a 2 kilos por centímetro cuadrado. Si la presión que hay acá
está por arriba de 2 kilos por centímetro cuadrado, y este lo tengo abierto mediante tensión eléctrica, este piloto se abre y me permite pasar presión arriba del pistón de la válvula superior. Y la válvula se abre. ¿Se entendió? You are now unmuted. Para habilitar esa presión de trabajo cuando yo tenga ganas. O sea, no quiero que la válvula abra nunca a 2 kilos por centímetro cuadrado. Yo cierro el piloto You are now solenoide, muted. olvídate, acá no llega nunca nadie. O sea, este lazo no abre nunca. La válvula no se abre en la vida. Quedó siempre cerrada. ¿Para qué? Para cosas que yo necesito. Pero quiero que la válvula trabaje, sale la máquina mediante el tablero eléctrico y le doy tensión a esta. Y la válvula está en condiciones de trabajar. ¿A qué? A la presión regulada por este piloto, en S2. ¿Se entendió? Alberto, now sí, unmuted. esos pilotos, por decir, son tapones que vos lo controlás con un solenoide selectivamente. Es decir, No, esto, el solenoide es esto. Es tal cual, es como el piloto, es como el piloto que explicamos hace un rato. Yo le doy tensión eléctrica, levanto un núcleo magnético y la presión pasa por acá. La presión pasa por acá. Si este diafragma, si este taponcito, mediante el campo magnético del solenoide, este núcleo se levanta, la presión que viene por acá pasa por acá y se va por el tubito del medio. Ese tubito del medio, este tubito está metido acá. O sea que me deja pasar la presión de acá para este lado. Y a este lado, de vuelta le encuentra la presión por acá. Si la presión no supera el de tensión de este resorte, esto no se levanta y el fluido no pega la vuelta por acá, se mete en el tubito del medio y sigue viaje de vuelta. Fíjense ahora, esos que pilotos que vos mostraste ahí, que estás mostrando, son mecánicos. O sea, vos los regulás. este es 100% mecánico, esto es un resorte con un tapón. Claro, o sea, ese lo regulás vos mecánicamente con una Esto precarga. abre, claro, yo le doy rosca acá y regulo la presión que quiero. El piloto solenoide abre o cierra, on, off. Listo. Bien, entonces, la válvula se abre. Pero si la válvula se abre y cae la presión, acá porque se abrió la válvula y libera presión, donde baje un poquito de 2 kilos por centímetro cuadrado, el piloto de presión se cierra y la válvula se cierra. Y la presión acá no cae a 1.9, 1.8, 1.7, no, se quedan 2, porque lo regula esta válvula. Si quiere superar los 2 kilos, se abre. Pero si quiere bajar de 2, se cierra. Y así la válvula abre, cierra, modula, abre, cierra, y me permite mantener una presión constante rigurosa. Es como si fuese una válvula reductora de presión, lo mismo. La válvula esta no tiene ningún tipo de histéresis ni nada así, es instantáneo. O sea, No, son muy constantes. Son válvulas moduladoras muy parejitas. No hacen histéresis, no. No es que andan a los zapatazos. claro, La válvula es modulante. Puede Estar, escúchame lo que te digo, puede estar de apertura 10%, 90%, 50%. Se estabiliza en una posición para que el flujo se mantenga constante en la presión atrás. No es que hace pum, 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 pum a los saltos. No, modula. Claro. Si se tiene que abrir del todo, se abre del todo. Si tiene que quedar una posición restringiendo un poquito el paso para que la presión sea constante, queda modulando. Excelente. Ahora, si yo cierro el solenoide, no le doy tensión, este no trabaja nunca, o sea que esta válvula nunca en su vida va a abrir. Pero tengo un piloto en paralelo, normalmente regulado a una presión más alta que esta, que el de serie. Entonces, y no tiene nadie que lo obstruya. Si la válvula, aunque este lazo esté cerrado, alcanza la presión que está regulado este piloto, por ejemplo 7 o 10 bares, la válvula sola abre. ¿Bien? Abre si pasa por el lazo paralelo o si pasa por el lado en serie.
Después vamos a ver por qué hacemos esto. ¿Pero se entiende el por qué, el objetivo? You are now unmuted. ¿Eh? Bien, yo por ejemplo You are now digo, muted. mirá, quiero que la temperatura de evaporación sea menos 10 grados centígrados, acá, porque ahí yo puse la válvula a la salida del evaporador y quiero que evapore a menos 10 grados centígrados. ¿Qué hago yo? Agarro un diagrama o dato de amoníaco a menos 10 grados centígrados, temperatura de evaporación. ¿Ven que es esta? ¿Pero qué presión le corresponde? 2.9 bares absoluto. A, relativo 1.9. Voy y regulo este piloto, lo regulo para que la válvula me abra a 1.9, perdón, este piloto para que la válvula me abra a 1.9 kilos por centímetro cuadrado. Con eso yo controlo la presión. Y como la presión está en un equipo que está haciendo una transformación de fase, obviamente sé que lo va a hacer a menos 10 grados centígrados, que es lo que a mí me importa. ¿Claro? You are now unmuted. Bien. You are now Ahora, muted. de vuelta, ¿cómo selecciono la válvula? Y, el evaporador a donde voy a colocar esto, tiene una capacidad de 50 kilowatts en las condiciones de trabajo que yo quiero. Bueno, ¿cómo selecciono la válvula? Por capacidad. ¿Y cómo es? El fabricante me da una tabla de capacidad para, para todos los fluidos frigoríficos, en este caso R717, amoníaco, y me da temperaturas de evaporación diferentes, menos 50, menos 40, menos 30. ¿Y por qué me da estas temperaturas? Porque es una válvula reguladora de presión de evaporación. Está la salida del evaporador. Siempre va a estar temperaturas de evaporación. ¿Bien? Fíjate, me da los casos B de las válvulas, ¿ven? Metros cúbicos por hora. Pero acá me da las capacidades frigoríficas de la válvula. ¿Y cómo toma la capacidad frigorífica de la válvula? Bueno, ¿qué me dice el fabricante? ¿Qué tengo? Amoníaco, temperatura de evaporación. La temperatura de evaporación se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es la temperatura? Me dice en alguna parte que en qué condición está saliendo el vapor, o sea, lo que va a succionar el compresor, con qué sobrecalentamiento del vapor. ¿Qué quiero decir? De vuelta, me está dando un poco este datito, porque la válvula está colocada acá. La válvula está colocada acá. El punto 1, salida del evaporador, y después aparecerá el compresor más allá. Pero el punto 1 está acá. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? La temperatura de evaporación, o la presión, qué calidad tiene el vapor, y de dónde vino el fluido refrigerante, de qué punto. Entonces, en la tabla te aparece temperatura de evaporación. ¿Está como vapor saturado o tiene algún grado de sobrecalentamiento? Y la tabla está dada para temperaturas de líquido. ¿Temperaturas de líquido dónde? A la entrada del evaporador. ¿Ven? Menos 20, menos 10, 0, 10, 20. O sea, ¿desde dónde cae? ¿Desde dónde cae la expansión del fluido refrigerante? En definitiva, si me pone una capacidad frigorífica, me está determinando cuál es el caudal máximo que va a circular por acá. Y si me impone condiciones de evaporación antes y después de la válvula de expansión y cómo aspira el compresor, yo puedo asignarle una capacidad frigorífica a esa válvula, trabajando en esas condiciones. ¿Bien? ¿Comprenden más o menos? Y esto está dado para un delta P, mira, factor de corrección 1. Delta P, 0.2 bares. Por eso tiene factor de corrección 1. Entonces yo selecciono esa válvula con una caída de presión de 0.2 bares, porque es la mínima que puede tener la válvula. No puede,
la válvula para que funcione mínimo necesita esa caída de presión. Entonces la seleccionamos siempre con esa mínima caída de presión. ¿Bien? Entonces, para que pase vapor amoníaco en esta condición de vapor saturado a una determinada temperatura, obviamente conozco la densidad. Por ende, si tengo un delta P de 0 pares, conozco cuál es el caudal másico que circula en la válvula. Y si digo que ese vapor que está atravesando la válvula sale de esta condición y vino de esta condición, a ese caudal másico lo multiplico por esta diferencia de entalpía y le asigno una capacidad frigorífica, que será la que tiene el evaporador en definitiva, ¿verdad? Por eso yo acá pongo, por ejemplo, quiero poner una válvula reguladora de presión. ¿Para quién? Para amoníaco. Temperatura de evaporación, menos 20 grados centígrados. ¿Qué capacidad tiene el evaporador? 200 kilowatts. Temperatura del líquido, desde donde se expande, por la razón que fuese, 10 grados centígrados. Temperatura de succión, 0 grados centígrados. Perdón, temperatura de subenfriamiento es esto, 0 grados centígrados. Del máximo de la válvula que yo quiero, 0.3 bares. Bien, ¿qué hago? Tengo que seleccionar una válvula. Estos 200 kilowatts los voy a aplicar, les voy a afectar un factor de corrección, porque mi deseo de funcionamiento no coincide con la tabla del fabricante. Entonces yo pongo factor de corrección por caída de presión, 0.3 bares. Yo tengo acá factor de corrección para 0.2, 1. Para 0.3 bares, 0.82. Tengo ese factor de corrección. Factor de corrección por temperatura del líquido a más 10 grados centígrados, 0.92. Ese factor de corrección lo tengo acá. Fíjense, tiene un factor de corrección 1 cuando la temperatura del líquido es 30. Pero en mi caso, yo digo que va a llegar con 10. ¿De 10? ¿De qué punto estoy hablando? De ese que vengo de acá, ¿verdad? De donde vengo expansionando. El factor de corrección, 0.92. Factor de corrección por recalentamiento. Temperatura de succión, 6 grados centígrados. Tengo acá la tablita. Factor de corrección por esa temperatura. No influye si es 6, 8, 10 o 12. Siempre el factor de corrección es 1. No tiene influencia. Bien. En definitiva, mi capacidad que tengo que buscar en la tabla de selección del fabricante es los 200 kilowatts por los factores de corrección que yo obtuve. O sea, no tengo que buscar en la tabla de selección 200, sino 150 kilowatts, porque no tienen las mismas condiciones. Yo tengo las mismas condiciones de trabajo con la que Blas hizo la tabla, pero Blas me puso factores de corrección. Entonces yo estoy a menos 20, necesito una capacidad, tengo que buscar de 150. La válvula que más se aproxima es esta, 165, o sea, este modelo de válvula. Selecciono ese modelo de válvula reguladora de presión, que después veré qué tamaño tiene, pero el modelo PM40 para lo que yo necesito o requiero. Esta válvula, por ejemplo, tiene cañería de conexión 1 pulgada, 1/4. Pero capaz, la cañería que yo vengo trayendo es de 2 pulgadas. Bueno, pero yo no voy a poner una válvula de 2 pulgadas que sería de este tamaño. Porque me da 290 kilowatts de capacidad. O sea, más grande que lo necesario y más cara. ¿Para qué la voy a colocar? No tiene sentido. Después también tenemos válvulas de expansión. ¿Qué son las válvulas de expansión? Este dibujito que tenemos acá. ¿Observan? Bueno, ¿cómo son esas válvulas de expansión? La válvula de expansión, en definitiva, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué la tenemos? Para regular la cantidad de refrigerante que va a expansionarse hacia el evaporador. Esta válvula es la que me regula el caudal másico que circula en esta parte de la instalación. O sea, yo como regulo de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión, atravesando una válvula
que yo digo de expansión, para que pase el caudal que yo necesito y no pase más de lo que requiero. Yo calculé un caudal másico acá. ¿Cómo hago para llevarlo a la realidad, ese caudal másico? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que persigo? Tengo que regularlo de alguna manera. ¿Qué uso? Una válvula de expansión. Las válvulas de expansión pueden ser del tipo manuales o automáticas. Esas válvulas automáticas se denominan válvulas de expansión termostática o pueden ser válvulas de expansión electrónicas. ¿Qué es una válvula de expansión manual? Algo que yo regulo a mano y queda fijo. ¿Qué es esto, por ejemplo? Como si fuese una válvula de paso de una cañería de agua similar al tamaño. ¿Y qué es lo que tiene la válvula? Un orificio calibrado. Un orificio calibrado que yo, mediante el movimiento de un eje con una punta de aguja, puedo regular la apertura de ese orificio de pasaje entre un máximo, si alejo la válvula, o un mínimo, si voy achicando el diámetro de pasaje, lo voy regulando de a poco, ¿no? Esa área de pasaje. Si yo la levanto, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es lo que pasa por acá. O si voy cerrando la válvula, puedo restringir esa área desde ese valor hasta 0 si está completamente cerrada. ¿Bien? Y vuelvo a insistir lo mismo. Si yo tengo acá esta circulación, sé el fluido que circula, y sé acá la presión que tengo previo a la válvula de expansión y la presión que tengo acá posterior a la válvula de expansión. ¿Lo ven? Si va a tener presión de condensación y atrás después de la válvula presión de evaporación, tengo este delta P. ¿Verdad? Estamos duros para contestar, ¿eh? Sí, sí, sí. Si tengo este delta P y yo quiero determinar un determinado caudal másico, ¿sí? Yo puedo determinar cuál es el tamaño del orificio calibrado que necesito colocar como válvula de expansión, en este caso manual. ¿Sí? Porque conozco el K sub B de la válvula y conozco cuál es el caudal para un determinado fluido que me genera esa determinada caída de presión. En este caso controlada por el compresor en la evaporación y el condensador la presión de descarga. Entonces, el fabricante, ¿qué me da? Una tabla de selección y como esta válvula va a alimentar el evaporador, en definitiva, me pone capacidades en kilowatt de la válvula en cuestión. Esa capacidad que me figura acá es la capacidad del evaporador a la cual va a alimentar esta válvula. Bien, ejemplo, tengo esta válvula, mirá, me dice, esta valvulita es de modelo único. ¿Qué quiere decir? Que tiene un único modelo de válvula. Y tengo, ¿ven este taponcito? Donde hay un orificio calibrado. Ese tapón es intercambiable y yo lo hago en cuatro modelos. De 1 milímetro de diámetro, de 3 milímetros de diámetro, de 6 y de 9. Con esos cuatro taponcitos diferentes y esta válvula única que fabrico, barro todo este campo de aplicación de capacidad de válvula. Normalmente, la válvula de expansión tiene presión de condensación y presión de evaporación. Estos delta P pueden andar entre 8 y 10 bares. Mirá, 8 o 10 bares. O sea, la misma válvula, con un orificio calibrado de 1 milímetro, me da 40 kilowatts de capacidad. Y si le pongo el orificio de 9 milímetros a la misma válvula, tengo capacidades de 700 kilowatts con esa caída de presión. Pero parate, estos datos, ¿de dónde los sacaste, Blas? Ah, Blas me dice, Alberto, fíjate, esta tabla está hecha para amoníaco. Ah, ¿y qué tomaste como referencia para poner estas capacidades? Temperatura de evaporación menos 10. Y temperatura líquido, antes de la válvula de expansión, 25, con 4 grados de su enfriamiento. Ah, ¿qué me está diciendo, Blas? Que
Temperatura de evaporación, menos 10. Sobrecalentamiento, 0. Esta entalpía. Y temperatura del líquido, me dijo 25, con 4 grados de subenfriamiento, como si tuviese un líquido subenfriado así. Blas me hizo este cálculo. Y con esas diferencias de entalpía, Blas, sabiendo el caudal másico que atraviesa cada válvula de esta, ¿sí?, para determinadas caídas de presión, me calculó el caudal másico y con esa diferencia de entalpía me lo expresó en kilowatts de capacidad frigorífica. Entonces viene uno que selecciona y ahí al toque selecciona la válvula que requiere o que necesita para esa condición de trabajo. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, You are perfecto. now unmuted. En You are now definitiva, muted. siempre tenemos que saber, che, ¿qué caudal básico de fluido circula acá? Tanto. ¿Ese caudal que circula me genera una caída de presión determinada? Sí. ¿Y esto de dónde viene? Y viene de esta condición. ¿Y esto qué pasa? Que entra y sale para allá. ¿Cómo termina su vida? Y termina como esta condición de vapor. Ah, o sea que esto puedo decir que me representa una capacidad frigorífica de tanto. Y sí. Ahora, ¿dónde se produce esta expansión? De 3, suponete, de 13 bares a un bar. Toda esta línea que ustedes ven acá ¿me siguen, no? Lo que estoy hablando Sí. se realiza acá, en este taponcito, o en este orificio calibrado. Acá tengo 13 bares y acá tengo un bar. O sea que acá tengo 35 grados centígrados, 13 bares, y cuando sale acá, tengo este título, tengo esta presión y tengo esta temperatura. Menos 10 o lo que fuese. Acá pasa líquido ya acá, a baja temperatura, caída de presión, caída instantánea de la temperatura, más la formación de determinado título, una masa de vapor. Ya sale acá, por ejemplo, el 80% es líquido, frío, a baja presión, y el 20% es vapor, a baja presión y temperatura. Todo sigue por acá. Ahí se produjo la expansión. Si esto hubiese sido una arandela de 1 milímetro de espesor, con un diámetro de un agujerito, era lo mismo. Es fijo. Y esa regulación, una vez que yo regule esta posición, esta válvula de expansión es fija. Si me cambia la presión de condensación o evaporación, cambia el caudal másico que circula por acá. ¿Bien? Por eso son válvulas fijas. O sea, esto tranquilamente lo podrías hacer, como decís vos, con distintas arandelas. Sí, lo que pasa es que vos en la instalación frigorífica no cambiás la arandela cada rato. Vos una vez que la pusiste, ya está, quedó fija. Y Ya entonces, vamos a hablar, en ese caso, ¿cuál es la utilidad de este tipo de válvulas? ya vamos a hablar de eso. ¿Vale? Nada, esta válvula, a ver, esta válvula me puede salir decenas de miles de pesos. ¿Qué quiero decir decenas de miles de pesos? 30, 40, 50.000 pesos. Quizás más. Si yo no quiero, ¿ves que acá hay una brida y acá hay una brida? Sí. Bien. La válvula la saco, ahí pongo una arandela de chapa, le hago un agujero de 3 milímetros y la dejé fija. Chao. Buenas noches, hasta luego. Para pasar un caudal que requiero. Ahora, si yo necesito hacer práctica, regular el orificio, bueno, no tengo cómo cambiarlo, tengo que sacar la arandela, poner otro, cambio esto, yo lo regulo a mano y la dejo como quiero. ¿Entendés? Bien. Cambia el año, suponete, presión de condensación en verano, alta, presión de evaporación fija todo el año. Pero en invierno, presión de condensación más baja, o sea, me disminuyó el delta P. Si me disminuye el delta P de impulsión, va a pasar menos caudal que antes. Y me quedo corto para alimentar el evaporador. ¿Qué tendría que hacer en invierno? Abrir un poco más la válvula. O sea, darle un orificio calibrado más alto, más grande.
abrirla más. Con una caída de presión menor, pero un orificio mayor, de vuelta pasa más caudal y compenso lo que perdí. Por ejemplo. No es que lo haga todos los días esto, ¿no? Obviamente. Lo hice 2 veces por año. Ese tapón con el orificio calibrado, ¿tiene desgaste justamente por la expansión del líquido? No. No. Normalmente, no. Si produce desgaste por erosión, tarda un montón. No. Claro, No es por que eso lo tenés- preguntaba por erosión. Sí, no es que lo tenés que cambiar constantemente. No. Bueno, pucha, quería terminar la guía hoy ni de casualidad, qué mal venimos. La clase que viene vamos a seguir con esto, válvulas de expansiones, a terminar siguiendo comentarios de elementos. Me falta la válvula de expansión termostática y controles de nivel. Bien. Martín, ¿me estás escuchando, querido? No. Bueno,